una pequeña introducción. Ya igual se los voy a mandar el video, como ustedes saben. Y ahora vamos a ver una diapositiva para explicarles un poquito mejor y complementarles las cositas y explicárselas mejor. Okay. Bueno, seguimos con el tema en corriente y como vimos, en psicología han habido distintas corrientes, ¿no? Una de las corrientes, como ustedes vieron, más conocida, ¿está pasando, chicos, la diapositiva o se queda en la primera? Sí, doctor, está No, pasando. está pasando. Ya. La psicología cognitiva, como dijimos, es una de las más recientes. Inclusive hay una parte de neurociencias que se llama neurociencia cognitiva, ¿no? Ya vamos a ver cuando nos toque un poquito la investigación de neurociencias de qué se trata. Es la escuela psicológica más reciente y una de las más importantes, ¿no? Por el desarrollo que ha tenido. Se ha desarrollado a partir de las corrientes principales de la psicología experimental. Intenta descubrir qué procesos del pensamiento tienen lugar en nuestra mente. Los psicólogos cognitivos no se conforman con el análisis del comportamiento en términos simples de conexiones, estímulos, respuestas. Intentan comprender la forma en que la mente procesa la información que percibe. Esto es cómo lo organiza, cómo la recuerda y utiliza esta información. Y esta área en rápido crecimiento influye en muchas maneras en el estudio de la psicología. Cogno significa pienso, cognición es el término general que usamos para las formas de conocimiento usualmente. Lo cognitivo, lo más general que puede decirse es que refiere a la explicación de la conducta a entidades mentales, a estados, procesos y disposiciones de naturaleza mental para los que reclama un nivel de discurso propio que es distinto de aquel que se limita al establecimiento de relaciones entre eventos y conductas externas, como lo hacía el conductismo, por ejemplo. El conductismo era cómo veía la conducta, le ponían un estímulo, primero empezaron con animales, ¿no? Y veían las respuestas, ¿no? En cambio, lo cognitivo, ¿no? Va más allá, ¿no? Entonces no se limita a lo que es conductas externas y del referido a los procesos fisiológicos subyacentes a las funciones mentales, sino que eso es lo que hacen, ¿no? Han hecho estudios con neurociencias para las funciones mentales, ¿no? Son estudios más complejos, ¿no? Y más científicos, que ahora la ciencia nos permite y las neurociencias nos permiten hacer. Presupone la idea de que las funciones del conocimiento no solo están determinadas por funciones de abajo arriba o bottom up, sino también por funciones de arriba abajo o top down, ¿no? Va a estudiar mucho lo que es almacenar, recuperar, reconocer, comprender y organizar, todas que son funciones mentales, ¿no? Según esta, una de las teorías, ¿no?, que tiene, que se ha hablado mucho, ¿no?, es que organizamos la información a través de esquemas mentales. Según se dice, ¿no?, por cada conocimiento que tenemos absolutamente, desde lavarnos los dientes hasta caminar, la clase de hoy, manejar el auto, todo el conocimiento lo vamos manejando a través de esquemas. Entonces nosotros tenemos muchos esquemas almacenados, ¿no? Y muchas veces para abrir esos esquemas necesitamos llaves mentales o algo que nos los recuerde. Por eso algunas veces en aprendizaje se usan las mnemotecnias, que son pequeñas llaves mentales o palabras que nos recuerdan una parte y eso hace que se abra el esquema, ¿no? Pero se dice que cada vez que aprendemos cualquier cosa, se genera un nuevo esquema mental. La psicología cognitiva trata el estudio científico de la mente humana, estudia estructuras, procesos y representaciones y trata el modo como las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan sobre la información. Existe una gran variedad de paradigmas. Un paradigma significa modelo, ¿no? Aunque el dominante es el paradigma del procesamiento de la información, ¿no? Porque empezaron a decir cómo funciona el cerebro, ¿no?
Y uno de estos modelos era el paradigma del procesamiento de la información, que utiliza el lenguaje del procesamiento de la información y tiene fundamentación empírica. Surge como corriente psicológica entre los 50 y 60 como reacción al conductismo, discrepancia con la cuestión de la llamada caja negra. Se encarga del estudio de los procesos mentales implicados en el conocimiento. Antecedentes y orígenes de la psicología cognitiva. La psicología entra en crisis a mediados de los 50. Se abandonan los presupuestos conductistas de reduccionismo, conexionismo y sensorialismo. Se aceptan los procesos mentales como objeto de estudio. Este cambio tiene orígenes muy diversos. En 1948, Lashley, necesidad de superar el paradigma conductista centrado en la neuroanatomía y en cómo en el cerebro gobierna la actividad humana. También surge la teoría de la comunicación de Shannon en 1948. Formula una teoría matemática para explicar el flujo de la información. Un dispositivo recibe una entrada input de información y genera una salida output. El sistema nervioso puede considerarse como un canal biológico que transmite y procesa información, la codifica, almacena, transforma o recombina. Como ustedes se dan cuenta, input, output, muchas de las palabras usadas eran muy parecidas a la de la computación, y justamente es porque desde los 50, 60 empiezan los científicos a formar las grandes computadoras. En ese tiempo todavía las computadoras eran de las universidades, ¿no? O de los institutos de estudio, y después de los 60, 70 empiezan a generarse computadoras, o se trata de generar computadoras de a poco más pequeñas, hasta que se las logra hacer ya de uso cotidiano, ¿no? Pero eso tuvo su historia. Pero como estaban en pleno desarrollo, hay muchas palabras que utilizan y comparan mucho el funcionamiento del cerebro humano con una computadora. Eso es muy común. Ciencia de la computación, Winner, 1948. Crea la noción de retroalimentación feedback como proceso de autorregulación y control. Los ordenadores digitales proporcionan una analogía más poderosa que la teoría de la comunicación. Psicolingüística. Chomsky, 1957, propone una gramática transformacional con reglas generativas y de transformación. El lenguaje se puede estudiar como un dispositivo de competencia y no de actuación. Lo considera como un órgano genéticamente determinado que se revela a medida que enfrenta estímulos pertinentes. Problemas prácticos. Broaven, 1958, estudia y crea el primer modelo de la atención humana para resolver problemas prácticos relativos a la relación de hombre-máquina. El diseño de dispositivos mecánicos o electrónicos demanda una psicología más cognitiva, brindando comprensión de los procesos psíquicos. El procesamiento de la información. La forma principal de entender la psicología en la actualidad asume que la mente humana funciona de forma parecida a un ordenador. Input, codificación, input que es la entrada, ¿no? de la información, codificación de esta información, procesamiento, almacenamiento, decodificación y output que es salida, ¿no? La analogía de la computadora es funcional. La máquina opera con símbolos de acuerdo a reglas, utilizando operaciones sencillas. Es definida como un sistema de procesamiento general que codifica, retiene y opera con símbolos y representaciones. La similitud con el sistema nervioso humano produce una analogía y hace que los psicólogos tomen como modelo la computadora para plantear hipótesis psicológicas y elaborar interpretaciones teóricas. Esta analogía es funcional no física, y a la que las diferencias de hardware son considerables. Esto ha ido avanzando, ¿no? Ya que las neurociencias, como les digo, ha ido estudiando a los neurólogos, a los neurobiólogos, a los psicólogos, a los psiquiatras, hacer investigaciones más complejas del cerebro y de los procesos mentales, ¿no? El ciclo del procesamiento de datos, salida de información, entrada de datos, procesos, ¿no? Bueno, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir a una línea del tiempo, ¿no? En 1870, el padre de la psicología diferencial es Francis Walton. Empieza a hacer encuestas y usar estadísticas para estudiar las diferencias individuales. La psicología soviética, Lev Vygotsky,
le crea una psicología cultural histórico-evolutiva. Algunas de estas corrientes que estoy nombrando no son tan importantes, pero en su momento fueron corrientes, ¿no? No como estas 5 que nombramos al principio, pero que han sido corrientes también de la psicología. Alexander Luria, Fundamento Social y Cultura del Desarrollo Cognitivo. Alexei Leontiev, fundador de la teoría de la actividad. Pruebas y test, ¿no? Como hemos dicho, hay una parte en psicología que se llama psicometría, que no es una corriente, sino es una parte propia, ¿no? Y en 1905 se va creando la escala de Binet-Simon. En 1904, Spearman y análisis factorial y el descubrimiento del factor general de la inteligencia. Estas escalas han ido avanzando también, ¿no? Y se han ido desarrollando de una manera de que muchas de estas escalas antiguas, algunas son obsoletas, pero fueron el inicio de la psicometría. Carl Lashley desacreditó los supuestos de Watson relativos a la actividad neuronal, haciéndoles recuerdo, y ahorita les voy a hablar un poquito más. Watson fue uno de los principales psicólogos que estudió el conductismo, ¿no? Como les digo, se lo criticó de reduccionista, ¿no? Pensar que la persona se puede reducir solo a la conducta, ¿no? Y no a nada más. Entonces, empezaron estos psicólogos a discutir y a dar sus propias teorías de por qué no estaban de acuerdo con Watson, ¿no? Uno de estos era Carl Lashley, que acreditó los supuestos de Watson relativos a la actividad neuronal. Sus investigaciones repudiaron la teoría de la conducta del reflejo condicionado de Watson. Identificó algunos de los principales elementos de la ciencia cognitiva. La Gestalt, como vimos ustedes, se centra en el aquí y el ahora, fundada por Max Westermeier, subraya la importancia de la forma y la totalidad por encima de los elementos. Bueno, y aquí entre medio nos topamos con que viene una guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial en el 1914-1918. Dentro de la Primera Guerra Mundial se comienzan a usar test psicológicos para reclutamientos militares. Los médicos comienzan a percatarse de que las lesiones cerebrales afectan funciones psicológicas. Alfred Whitehead aborda la revisión crítica del concepto clásico del mundo material. En 1917 habla de la organización del pensamiento. En el 19 la investigación sobre el principio del conocimiento natural. En el 20 el concepto de naturaleza. En el 22 el principio de la relatividad. En 1927 el simbolismo. En el 29 fundación de la razón. Y en el 38 modelos de pensamiento. Bertrand Russell tiene importancia por sus estudios del conductismo y su análisis de la mente. Escribió sobre las cualidades sensoriales, percepción, imágenes y significado. Propuso un sistema basado en su análisis de la mente y funcionamiento. Bernstein, comportamiento cibernético del sistema nervioso. Y aquí ya no empezaron a comparar todo lo cibernético con el sistema nervioso. ¿Me están escuchando, chicos? O porque aquí Samela me escribe que me salí. Se te escucha, doctor. ¿Cómo? Se escucha, doctor. Ah, ya. Ya le escribo a Samela, que parece que el Samela se le salió. No me sorprende porque, como les digo, el Teams ha estado lastimosamente fallando. El neoconductismo, ¿no? Han habido como que nuevas propuestas a ciertas corrientes como el neoconductismo. También ha habido neopsicoanálisis, ¿no? Y en el neoconductismo, los estudios del neoconductismo se desarrollan en el campo del aprendizaje y la conducta animal, ¿no? Con Tolman, metas y mapas. A Tolman. Turing, que creo que hasta tiene una película, ¿no? Uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la información moderna. Tiene una famosa máquina de Turing en 1936, biología matemática en 1952. La historia de Turing es interesante y además de que fue un hombre muy avanzado, ¿no? Si pueden ver, no me acuerdo cómo se llama la película, pero tiene esta su película, ¿no? Turing, porque realmente hizo muchos avances en computación y en informática. Kenneth Craig, cambios a corto plazo se acumulan y se convierten en creencias de largo plazo profundamente enraizadas.
Newman, en 1943, ayuda a la construcción de la computadora ENIAC. Como les dije, se empiezan a construir las primeras computadoras que eran grandísimas, ¿no? Algunas ocupaban cuartos enteros, ¿no? Antes de llegar a las computadoras que tenemos ahora, ¿no? Que tenía sistema lógico basado en las ideas de Turing, ¿no? Construye computadoras, IAs, ¿no? Inteligencia artificial, promovió el uso de monitores para visualizar los datos, y en 1956 gana el premio de la Comisión de la Energía Atómica por sus aportaciones al diseño de la computadora. Como ustedes ven, todas las áreas del conocimiento también han aportado a todas las ramas de la ciencia, ¿no? O sea, siempre se relacionan y ayudan a avanzar a las otras áreas, ¿no? Warren, modelo de la neurona, ¿no? Esto es súper importante, ¿no? Aproximaciones para diseñar las redes nerviosas, para el reconocimiento de entradas visuales a pesar de los cambios en tamaño y orientación. El Congreso de Hickson realiza una analogía entre la computadora electrónica y el cerebro. Norbert Wiener es el fundador de la cibernética, ¿no? En 1948. Miller, el mágico número 7, en 1957, y es el fundador del Centro de Estudios Cognitivos de Harvard en 1960. Entonces se entiende su importancia, ¿no? Porque funda en Harvard, ¿no? Uno de los centros de estudios cognitivos, ¿no? Que me imagino que deben seguir todavía haciendo estudios. Brunner reconoció procesos complejos entre los estímulos y las respuestas, modos de representación en activo, icónico y simbólico. Chomsky, en 1957, va a estructuras sintácticas, estructuras mentales heredadas y la generación del lenguaje. Joseph Gall, hemos hablado creo en alguna parte de los videos, disculpen por el sonido, aquí estoy con Daniela, pero hemos hablado de la frenología, ¿no? Que decía que la característica de la personalidad se debía a las deformaciones craneales. O sea, él veía el cerebro y decía, tu cerebro tiene esta forma y vos podés tener esta personalidad, ¿no? Y en su tiempo estuvo de moda, ¿no? Porque fue hace mucho tiempo y todavía faltaban muchos estudios, ¿no? Estábamos en el comienzo de la ciencia, en comprobar las cosas y teorizaban mucho, ¿no? Pero por lo menos hizo que la gente empiece a estudiar un poco más la forma del cerebro y del cráneo, y hizo que el hombre empiece a estudiar más de la neuroanatomía realmente, ¿no? Henry Ford, uno de los padres del funcionalismo. El funcionalismo sostiene que los procesos mentales no son una conducta externamente observable, sino que son funciones mediadoras entre otras sensoriales y salidas motoras moduladoras de la mente motora. Piaget, como yo les he dicho, cuando les toque el ciclo vital, ¿no? Es uno de los grandes padres del desarrollo, del estudio del desarrollo en el ser humano, ¿no? Él estudia la psicología evolutiva por etapas, ¿no? Y como les digo, si ustedes buscan un libro de Piaget, todavía sigue siendo muy vigente y muy interesante ver cómo él se sentó y realmente observó cada una de las etapas, y observó cómo se desarrollaban los niños, ¿no? En cada etapa y todo, y formalismos lógicos de transición, teoría del desarrollo cognitivo, construcción lineal de la escritura, habla mucho el de la escritura, cómo comienza y todo eso, psicologismo reverso, y consideraba poco importante el lenguaje, ¿no? Pero de todas maneras sus teorías de la evolución en etapas, ¿no? Realmente sigue siendo muy importante, ¿no? Aunque ha mejorado, pero es súper importante, si nos escribe. Bueno, me dice que otro chico lo sacó el Teams, lo siento. Ahora le voy a volver a mandar el enlace. Para, a ver, ojalá puedan volver a ingresar. Yo les estoy haciendo un resumen, chicos, pero las 5 corrientes que vieron en el video que se los voy a pasar son las principales, ¿no? Para que ustedes hagan un resumen, ¿no? De cada una, ¿no? De esas 5 corrientes, ¿no? Resumen de la historia de la psicología cognitiva. Es una reacción al paradigma conductista que lo llaman muy reduccionista, ¿no? Que solo era estímulo-respuesta, ¿no? Ya pudieron ingresar. El constructivismo es una corriente del aprendizaje en realidad, que dice la mente selecciona en forma activa la información del medio, ¿no? O sea, decían que era muy
muy reduccionista decir que la conducta humana solo podía estar basada en las teorías conductistas, ¿no? Porque eran interesantes, ¿no? De hecho, gracias al conductismo se ha generado los condicionamientos, ¿no? Que ya vamos a ir viendo, y que gracias al conductismo inclusive se usa hasta el día de hoy mucho el conductismo para el marketing, ¿no? Porque gracias a los psicólogos conductistas empezaron a investigar a través del marketing, inclusive a través de películas, inclusive se estudió mucho el poder del cine en el hecho de que cuando las estrellas de cine fumaban, ¿no? En la pantalla grande, mucha gente fumó más, ¿no? Después de eso se lo vetó eso, ¿no? Y se intenta que no dé mal ejemplo, etcétera. Pero se hicieron grandes experimentos con las propagandas, ¿no? De manera de que hacían el consumismo, ¿no? Entonces, gracias al conductismo y el neoconductismo, muchas de las teorías de marketing han tenido un lugar con el condicionamiento, ¿no? O sea, condicionando una conducta. 1950 y 60 hay una fusión de disciplinas con la neurofisiología, la neuroquímica y la neuroanatomía, y nace las neurociencias, ¿no? Explicar la conducta en términos de actividad cerebral, pero en realidad vamos a ver que neurociencia es un poco más complejo, y una de las investigaciones que les voy a hacer es justamente qué es la neurociencia, ¿no? Porque es una parte bien importante, ¿no? Que nutre a la psicología, a la medicina en general. Resumen, en 1940 y 50 la mente se la veía como un computador, se la comparaba, ¿no? El cerebro con el hardware, el aspecto material y el trabajo psíquico con el software, el funcionamiento, ¿no? En 1956 existe la fundación de la psicología cognitiva, simposio de la teoría de la información en Massachusetts. Viene, ¿no? La teoría, como vimos, cibernética con Wigner y la retroalimentación, el modelo computacional, el primer momento, paradigma del procesamiento de la información. Todo esto viene a ser parte del cognitivismo, ¿no? Cómo empezó a formarse, ¿no? Las teorías, ¿no? Esto lo pueden leer un poquito más porque todo es más que todo, tiene sus momentos el cognitivismo. La psicología humanista es una de las grandes corrientes de la psicología. Esta rama de la psicología, llamada a menudo la tercera fuerza, después del conductismo y el psicoanálisis. Como ustedes saben, el psicoanálisis inicia una de las corrientes más importantes, que duró mucho tiempo. Luego vino el conductismo, que también fue una respuesta al psicoanálisis. El cognitivismo, que fue una respuesta que es una de las más nuevas, pero que sigue vigente porque se sigue estudiando. Y como les he dicho, ahora hay neopsicoanálisis y neoconductismo. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis, cuando empezó hace mucho tiempo, era muy teórico, y fue una de sus grandes críticas de los conductistas, de los psicólogos experimentales en general, que tenía que tener cómo fundamentar sus teorías. Entonces ahora los neopsicoanalistas buscan ya de maneras más científicas, ¿no? Hacer teorías que las puedan comprobar. Y lo mismo con el conductismo, ¿no? Hay un neoconductismo, ¿no? Que ya no es tan reduccionista. Entonces vino esta psicología humanista, ¿no? Que comenzó a principios de los años 50 y ha aumentado desde entonces. Los psicólogos humanistas, como harán a Maslow, en realidad Maslow es el principal exponente, o que no es el único, ¿no? Protestaron contra lo que consideraban la estrechez de las dos primeras corrientes. ¿Por qué? Porque él decía que no se hablaba de la espiritualidad del hombre, ¿no? De lo que lo motiva, ¿no? De sus valores, de sus necesidades, ¿no? Sostienen que el conductismo dice mucho sobre la conducta, pero poco sobre las personas, ¿no? Y que el psicoanálisis dice mucho sobre los perturbados mentales, pero poco sobre los sanos, ¿no? Y en realidad tenía totalmente la razón, ¿no? También tenemos que saber el comportamiento normal, ¿no? Se tiene que estudiar, ¿no? Y lo que necesitamos para funcionar como seres, ¿no? Normales y que podamos adaptarnos al entorno, ¿no? El humanismo ha intentado ampliar los contenidos de la psicología para que incluya aquellas experiencias humanas que son únicas, como el amor, el odio, el temor, la esperanza, la alegría, el humor, el afecto, la responsabilidad y el sentido de la vida. Todos los aspectos de nuestra vida que generalmente no son estudiados, ni se escribe sobre ellos de una forma científica, porque se resisten a ser definidos, manipulados y medios. Entonces, gracias a Maslow y la psicología humanista,
se empezó a decir que tenemos que estudiarlos también, ¿no? Y ahora inclusive hay libros, ¿no? Sobre el estudio del amor, ¿no? Que inclusive hay una fórmula química, dice, ¿no? De estudio del amor, ¿no? Pero ya se estudian estas cosas y las emociones, ¿no? Y toda la parte afectiva tiene grandes estudios ya, gracias a esta corriente que se animó a estudiarlas y a tomarlas en cuenta. Se denomina psicología humanista una corriente dentro de la psicología que nace como parte de un movimiento cultural, como lo vimos en el video más general surgido en Estados Unidos en la década de los 60, y que involucra planteamientos en ámbitos como la política, las artes y el movimiento social denominado contracultura. Sabemos que el humanismo en general, fuera de la psicología, empieza a tomar importancia desde la pelea del renacimiento de los derechos humanos, ¿no? Pero la psicología humanista, ¿no? Más que todo, empieza a retomar mucho de los planteamientos, ¿no? De los derechos humanos y de lo que necesita el ser humano, y involucra planteamientos en ámbitos como la política. Ustedes saben que en los 60, ¿no? Después de la guerra de Vietnam, en Estados Unidos hubieron altos planteamientos de si era necesaria esa guerra, ¿no? La importancia de los derechos humanos, ¿no? La importancia de valorarnos a todos como seres humanos, ¿no? Entonces hubieron muchos planteamientos en la política que eran necesarios, ¿no? Tocar en las artes y el movimiento social denominado contracultura. No se olviden que de la Primera a la Segunda Guerra Mundial no pasaron tanto tiempo como pensamos, ¿no? Y en muchos lugares del mundo quedaron realmente devastados, ¿no? Y después vino la guerra de Vietnam en Estados Unidos, que fue obligatoria y mató muchísimos jóvenes. Entonces era como que la gente empezó a decir qué tan necesarias eran estas guerras, ¿no? El problema de perder a los jóvenes, ¿no? Esa pérdida humana, ¿no? Cómo se la podía revertir, no se puede, ¿no? Y además de que los enfermos de guerra, o sea, los que volvían muchas veces volvían sin algún tipo de parte del cuerpo o con problemas mentales serios, ¿no? Entonces la gente empieza a darse cuenta y a pelear y a generar por eso movimientos culturales como que es la contracultura, ¿no? Y empieza a pelear por los derechos humanos. La psicología humanista es una escuela que pone de relieve la experiencia no verbal y los estados alterados de conciencia como medio de realizar nuestro pleno potencial humano. En toda la teoría esta de la psicología busca que el humano busque su potencial pleno, ¿no? En eso se basa, estudia las emociones, estudia las necesidades, qué necesito para ser feliz, qué necesito para superarme, ¿no? ¿Por qué no puedo superarme, no? También nos devuelve la responsabilidad de decir que independientemente de tu medio, si vos haces el esfuerzo, podés superarte, ¿no? También es tu responsabilidad también, ¿no? Y tenés que intentarlo, ¿no? Y te dan herramientas para hacerlo, ¿no? La psicología humanista nace un movimiento, ya decimos, no cultural en Estados Unidos en el siglo de la década del 60, pone en experiencia la experiencia no verbal y las alteraciones de la conciencia para utilizar el potencial humano. Surgió por Abraham Maslow como reacción al conductismo y al psicoanálisis, opuestas en muchos sentidos, y se llamó la tercera ola en ese tiempo, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Un poco ya fue un poco exagerado, ¿no? De que hizo que el hombre es prácticamente el centro del universo, ¿no? Ahí digamos que como toda teoría o como toda corriente tiene sus fallas, ¿no? Tiene sus grandes aportes, ¿no? Pero también tiene sus fallas, ¿no? El principio filosófico más famoso de Protágoras alude al estatus del hombre enfrentando al mundo que lo rodea, filosofía griega, ¿no? Tiene también su base un poco en filosofía. Los antecedentes, ¿no? Raíces de fenomenología existencialismo europeo. Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, pero su contacto con la sociedad lo vuelve malo, ¿no? Ahí hablando un poco de las teorías del ambiente, ¿no? Cómo afecta al hombre. La filosofía francesa, dignidad, individualidad y libertad humana, Fromm, ¿no? Ya empiezan a estudiar, ¿no? Las libertades, la dignidad y la individualidad del ser humano. Fromm, el hombre es capaz de superarse a sí mismo, las personas se valoran por su desarrollo independiente. El humanismo comprende la consideración global de la persona y la acentuación a sus aspectos existenciales, libertad, conocimiento, responsabilidad y la historicidad.
El psicoanálisis se fundamenta de corriente humanista, el cual cree en la responsabilidad de la persona y de su devenir, aunque también se centraba en aspectos negativos y en la enfermedad humana, ¿no? El psicoanálisis también trataba de hacer que la persona se supere, pero estaba muy basado, como dicen, ¿no?, en los aspectos negativos, ¿no?, de los traumas, ¿no?, de la infancia, etcétera, ¿no? Y también mucho en la conducta sexual, ¿no? Este, ahí es donde los nuevos psicoanalistas corrigen un poco de que las conductas, ¿no?, que decía Freud, basaba mucho en cosas sexuales muchas veces, o represión sexual, otras cosas. Los neopsicoanalistas van mucho más allá, ¿no? Buscan por qué realmente distintos traumas y distintas etapas de la vida del ser humano pueden haber afectado a las personas, ¿no? El conductismo era de pensamiento reduccionista limitado y reducía al ser humano a variables cuantificables. Bueno, y esto es un poquito de sus raíces filosóficas, que es un poco pesado, ¿no? El humanismo tiene la raíz de humanitas, latina equivalente a paideia, es una corriente filosófica, educativa y filológica europea estrechamente ligada al Renacimiento. Como les dije, en el Renacimiento empezó el humanismo, pero no como corriente psicológica, ¿no?, sino en general, ¿no? Cuando se empezaron a pelear, hubo toda una revolución en la que se empieza a pelear porque el hombre pueda tener libertad, ¿no?, en el conocimiento, que pueda estudiar, que empezó la imprenta, ¿no?, la revolución industrial, etcétera, ¿no? El término humanismo ha sido empleado para denominar toda doctrina que defienda como principios fundamentales el respeto a la persona humana. La voz latina humanista, empleada por primera vez en Italia a fines del siglo XIX, a fines del siglo XV, para designar a un profesor de lenguas clásicas, de origen a nombre de un movimiento que se convirtió en un modo de pensar y vivir vertebrado en torno a una idea principal. En el centro del universo está el hombre, imagen de Dios, criatura privilegiada, digna sobre todas las cosas de la tierra. Bueno, vamos pasando un poquito, para entender un poquito más, ¿no?, al humanismo. Se parece un poco al psicoanálisis en ciertas cosas, no proviene de un ambiente médico, sino de la educación y la psicología. Sus puntos de vista son conocidos como fenomenológicos, que es una corriente filosófica, proviene del existencialismo, ¿no?, y el porqué de la existencia, ¿no? Conceptos básicos sobre la personalidad, de la función positiva del interior para crecer y mejorar. La personalidad refleja la visión subjetiva de la realidad y se afecta con el pasado. Importancia, necesidades psicológicas, ¿no? Como les digo, habla mucho de las necesidades del hombre. La información incongruente no es permitida en la conciencia. Los humanistas ven a la sociedad como una fuerza negativa. Bueno, aquí hablo un poquito de Maslow, ¿no? Y la teoría de Maslow es entonces que el crecimiento sano se define ahora como crecimiento hacia la autorrealización. La autorrealización se define de diversas maneras, ¿no? La aceptación y expresión del medio interno, le implica también una mínima presencia de mala salud, neurosis, psicosis, y la aceptación y expresión del medio interior, la realización de capacidades y potencialidades latentes y funcionamiento pleno, y la disponibilidad de la esencia humana y personal. Dice que cuando la naturaleza interior de la persona se ve frustrada o negada, se produce la enfermedad, ¿no? La enfermedad general de la personalidad se considera como una falta de crecimiento, de autorrealización. En el desarrollo normal del niño, el niño debe elegir con libertad. Esto implica que él sabe lo que a él le conviene, ¿no? Mucho hablaba Maslow también, ¿no?, de cómo que el aprendizaje algunas veces es muy conductista, ¿no? Inclusive, gracias a eso, las psicologías Doctora, educativas también. disculpa una pregunta. Dígame. El teoría de Maslow no Dígame. es un cognitiva, pero es psicosocial, teoría de Maslow. Sí, tiene mucho de psicosocial, ¿no? Pero se centra, como le digo, en el hombre, ¿no? Y tiene partes también parecidas al psicoanálisis, ¿no? Y sí, ellos critican mucho justamente cómo el niño se lo debe dejar, o cómo al ser humano se lo debe dejar más en libertad, ¿no? Que la sociedad lo suprime mucho, que sí es psicosocial.
porque Sí, habla, ¿no?, que la sociedad suprime mucho claro. las necesidades del hombre, ¿no? Y inclusive para aprender era muy conductista, y hasta el día de hoy se sigue estudiando esto, ¿no? Que al Sí, niño se le tiene que dar más libertad en ciertas etapas, especialmente porque ya se sabe que en ciertas etapas el niño aprende más jugando, ¿no? Que esto ahora se lo toma más en cuenta. Pero antes no era así, ¿no? ya. Antes el conocimiento era muy conductista, ¿no? Por eso es que Maslow también habla de esto, ¿no? Entonces, él implica que él sabe lo que a él le conviene, ¿no? El niño a cierta edad es verdad que lo que más le conviene es jugar, y si queremos enseñarle algo, lo podemos hacer a través del juego, a través de los cuentos. Por eso es que ustedes ven que los cuentos de niños tienen muchas moralejas, ¿no? Para que ellos aprendan, ¿no?, valores y esas cosas, ¿no? Todo esto viene un poquito de las teorías del humanismo. Ya. El Gracias, adulto doctora. el adulto no satisface directamente sus necesidades, dice, hace posible que él las satisfaga y que llegue al cabo de sus propias lecciones, es decir, que o dejen ser él, ¿no? O sea, le dice al ser humano que tiene que aprender cuáles son sus necesidades y cómo satisfacerlas, ¿no? Inclusive hace una pirámide, no sé si la tengo en esta. El niño que cuenta con una base de seguridad, satisfacción, amor, necesidad respecto a eso, es capaz de sacar provecho de la frustración. Él empieza ya a hablar de esto, ¿no? Porque hay niños que a pesar de tener problemas en la vida, hay niños que lo superan y hay otros que no, ¿no? Y le da la importancia a que los niños que son criados con amor y con respeto, cuando tienen problemas, ¿no?, o frustraciones, reaccionan mejor a esto, ¿no? Si son más de lo que puede soportar, si lo aplastan, entonces podemos llamar traumáticas, ¿no? Cuando un niño es demasiado, o tiene demasiados traumas, ¿no?, y demasiado maltrato, entonces el niño se puede enfermar, ¿no? La madurez puede contrastarse con la inmadurez desde el punto de vista motivacional, como el proceso de dar satisfacción a las necesidades que representan deficiencia. También pueden describirse como realización del mismo ser. Bueno, hay muchas de estas, pero no sé si la tengo, la pirámide de Maslow. Si no, la voy a buscar y se las voy a... Aquí está. La jerarquía de las necesidades de Maslow, esta es una de sus pirámides, ¿no? Que él dice que las primeras necesidades que tenemos que satisfacer son las biológicas, ¿no? Entonces, es decir, el hombre, para sentirse seguro y mejor, primero tiene que tener una casa, no habla de lo básico, ¿no? Dónde vivir, tiene que tener dónde comer y qué comer, ¿no? Tiene que poder dormir adecuadamente, ¿no? Todas las necesidades biológicas que nosotros pensamos, Maslow dice que el hombre las tiene que tener, ¿no? Esa es la primera base, ¿no? Cumplir con todas las necesidades. Y nos hace preguntarnos qué tanto nosotros cumplimos a cabalidad con nuestras necesidades biológicas, ¿no? Qué tanto dormimos bien, qué tanto hacemos ejercicio, ¿no? este, cuántos de nosotros tenemos un lugar seguro para dormir, ¿no? O nuestra economía también, la economía también es parte de las necesidades, está bien o no. Y si ustedes ven, si una de estas necesidades tambalea, a uno lo hacen tambalear. Las necesidades de seguridad habla también que en una sociedad, ¿no?, para que el hombre se desarrolle, el hombre tiene que tener cierta seguridad, ¿no? No puede vivir con miedo a la inseguridad, a que le hagan daño, a que lo maten, ¿no? Las necesidades sociales, ¿no? Que estas hay muchas, por eso es que este movimiento inclusive va a la política en ese tiempo, ¿no? Que todos tienen que tener los mismos derechos, ¿no? La necesidad del derecho humano, la necesidad de la educación, ¿no? Y ciertas cosas, entonces las necesidades sociales que todos debemos tener por igual, ¿no? En ciertos puntos, ¿no? Entonces pelea mucho con estos, ¿no? Y las necesidades de estima, ya habla un poquito del amor propio, de la estima propio, del autoconcepto, ¿no? Son las, de cumplir con nuestras necesidades, de entendernos. Hay que acotar aquí que la autoestima, muchas veces creemos que nos referimos al aspecto físico, ¿no? Pero los psicólogos nos han enseñado a lo largo de todas estas corrientes que la necesidad de sentirnos útiles y capaces también es importante, ¿no? Cuando yo me siento capaz de sobrevivir el día a día, ¿no?, de ser funcional,
de creer que puede estudiar, ¿no? Tiene mucho que ver también con la estima personal y es igual de importante o más importante en realidad, ¿no? Y muchas personas sin darse cuenta, ahí es donde les falla la estima, ¿no? La inseguridad que tienen, ¿no? Entonces, Maslow nos habla de esto, ¿no? De darnos más libertad a preguntarnos qué es lo que necesito, qué es lo que me falta, qué es lo que me está fallando, qué necesito para realizarme, ¿no? ¿Qué necesito reforzar, ¿no? Y necesito fortalecerme y no ser tan inseguro, ¿no? Y cómo puedo hacerlo, ¿no? Y todo esto dice que cuando uno lo logra fortalecer, uno puede llegar a la autorrealización y a vivir una vida normal, básicamente ya adaptada al entorno, ¿no? Aquí hay otra que está un poquito más explicada, ¿no? Las biológicas, ¿no? Fisiológicas, la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo también lo ve como una necesidad, ¿no? Que algunas veces muchas religiones o culturas suprimen, ¿no? Por eso es que se habla aquí de eso, ¿no? Cómo en algunas sociedades es suprimido o se maltrata a las personas, ¿no? La homeostasis, ¿no? La seguridad, ¿no? Como toda persona necesita la seguridad física, de empleo también, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada, ¿no? De filiación, todo el mundo necesita amistad, afecto, intimidad sexual, ¿no? De reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, ¿no? Y la autorrealización la ve como que es el culmine, ¿no? En que hay moralidad, hay creatividad, hay espontaneidad, hay falta de prejuicio, aceptación de hechos, resolución de problemas. Más lo dice que mientras más nos reprimimos, más se va acabando nuestra creatividad, ¿no? No somos espontáneos, ¿no? Nos falta encontrar motivaciones a la vida, ¿no? En cambio, más lo dice que además de tener moralidad, se habla de la moralidad y de que hay que tener una base de valores que son importantes, la creatividad también y ser más natural, ¿no? Y aceptarnos como somos y ser espontáneos, no tener tantos prejuicios, ¿no? No juzgar tanto a la gente ni juzgarse a uno mismo y aceptar los hechos como son, nos ayuda a la resolución de los problemas, ¿no? Es interesante como ustedes ven. Son teorías que en realidad si uno las estudia, yo creo que el positivismo, ¿no? Que ahorita está famoso, ¿no? Y que es un tipo de teoría psicoanalista, ¿no? Un tipo de teoría psicológica. Se basa mucho en alguna de estas teorías, ¿no? Es interesante que ustedes busquen psicología positiva, ¿no? Porque va muy parecido a esto y nos ayuda mucho a ser menos negativos en el día a día y nos dice el por qué, ¿no? Y nos ha aportado al vivir el presente, ¿no? Que ahora se está tomando tanto, ¿no? Bueno, la teoría de la motivación humana, ¿no? Necesidades de dos tipos, ¿no? Necesidades que corrigen las deficiencias y necesidades que consiguen un nivel más alto en la existencia. Maslow decía que los seres humanos hemos de resolver nuestras necesidades básicas de supervivencia primero, antes de preocuparnos por las necesidades de otro nivel superior. Siempre primero vamos a tratar de sobrevivir y cuando ya esto está, digamos, como que nosotros lo hemos equilibrado, vamos a buscar ir a otro nivel, ¿no? Para superarnos, ¿no? Aunque la teoría de Maslow ha servido de inspiración para muchas personas y muchas teorías, y ha introducido un grato enfoque de la personalidad sana, que no se debatía tanto, solo se debatía la enfermedad, ¿no? Pero no se estudiaba qué necesita la personalidad sana o qué debe tener una personalidad sana, que es capaz de escalar la cima de la autoactualización. Ha sido criticada por su falta de rigor científico, especialmente por la subjetividad al definir la autoactualización, pero nos sirve de mucha base a otras muchas teorías como el positivismo y otras teorías de autorrealización. Y nos dio pie a que también hay que estudiar la personalidad sana, qué son las características de las personas con resiliencia, ¿no? ¿Qué son las características de las personas que se adaptan, que son exitosas, ¿no? Es importante saber, ¿no? Para la educación, para enseñar a nuestros hijos, ¿no? Para pelear por nuestros derechos, etcétera. Bueno, y Carlos Roger es otro de los influyentes en el humanismo, ¿no? Y él se enfocaba un poquito en la terapia centrada al cliente, ¿no? Y aquí hablo un poquito de esta teoría, pero es lo mismo, ¿no? Es el humanismo, ¿no? Es la misma corriente, ¿no?
Estudiarlo a cualquiera de estos dos, ¿no? Yo se los voy a pasar estas diapositivas para que las lean, pero estudiar a cualquiera de estos dos es muy interesante para preguntarnos, ¿no? ¿Cómo vamos en la autorrealización, ¿no? ¿Cómo vamos como personas, ¿no? ¿Qué me está faltando tal vez, ¿no? Propuestas de la corriente humanista: construir significados a partir de la elección del futuro y la elección del pasado. Propone el concepto del dilema del hombre, ¿no? Para que lo lean un poquito. La pirámide, ¿no? de Maslow. Carl Rogers, ¿no? La teoría del sí mismo, personalidad normal adaptada al conflicto interno. Bueno, y eso es un poco de las corrientes. No sé si terminamos. A ver si con eso terminó, por algo se me cortó. Sí, creo que por eso terminamos. Espero que les haya ayudado un poco. Era más que todo un repaso de las principales corrientes, ¿no? No se pueden olvidar del psicoanálisis, ¿no? Les voy a dar dos diapositivas de información, ¿no? Pero en la clase algunas veces se nos hace muy corta, ¿no? Y nos quedaríamos hasta el final. Si hablamos de las corrientes, en realidad son muchísimas, ¿no? Y si las tocamos a todas, ¿no? Demasiado a profundidad, no vamos a acabar nunca, ¿no? Quise tocar las principales, ¿no? Y lo que necesito simplemente es de que me resuman las 5 corrientes principales nada más, ¿no? Que les voy a habilitar en la página, si es que no falla la plataforma. Les voy a avisar si puedo entrar a la plataforma, pero estaba entrando hace ratito, entré, ¿no? No estaba funcionando tan bien, pero estaba funcionando. Les voy a ir habilitando y les voy a dar 2 semanas para el primer cuestionario, ¿no? Pero primero quiero que me hagan un resumen de todo lo que es la historia de la psicología y las 5 corrientes. No quiero todas las corrientes, ¿no? Las 5 corrientes principales, y tampoco es que tengan que hacerme, como les digo, una tesis de cada corriente, ¿no? Lo principal, en qué año empezó, sus principales exponentes, sus principales, ¿no? Conceptos de cada corriente, ¿no? Algo básico para que tengan una idea de las corrientes más importantes, ¿no? Que pueden verlas un poquito en el video, igual se los voy a pasar, ¿no? Cuáles son las que se consideran las más importantes. Y honestamente esas sí son las que se consideran más importantes, ¿no? Y después del cognitivismo ya han salido muchas teorías, ¿no? Para hacer psicoanálisis, ¿no? Para hacer terapia, ¿no? Gracias al cognitivismo también ayudó mucho a la terapia, ¿no? Porque el psicoanálisis aportaba mucho también a la terapia, pero no resolvía de todos los problemas, como decía, te quedaba mucho en lo negativo, ¿no? Y no te daba las herramientas para llegar a lo positivo, ¿no? Y gracias a todos estos desarrollos hemos logrado encontrar formas para ayudar a las personas a encontrar lo sano, ¿no? Lo positivo, y como la autorrealización, ¿no? Ahorita, chicos, yo les voy a ir pasando por el WhatsApp todas estas informaciones. Ahorita voy a revisar, tenía una más completa acerca de todas las corrientes, ¿no? Ahorita la voy a revisar para pasársela, ¿no? Para que la lean más que todo y para que les ayude a su resumen, ¿no? Y todo lo que les he mandado de historia igual de la psicología, le voy a mandar igual otra diapositiva también para que les ayude a su resumen. Por ahora eso es todo, chicos, ¿no? Espero que les vaya bien y cualquier duda, ya saben, me preguntan. ¿Alguna duda? Doutora, ¿hasta qué día tengo que enviar ese resumen? No, yo recién lo voy a activar, van a tener 2 semanas, no se preocupen, ¿no? Es que la página ha estado fallando, disculpe, Samela. Quisiera poder decirle un día exacto, pero muchos de nuestros criterios, no solo es que no habría, sino que muchos de nuestros criterios, aunque no crea, desaparecieron y muchas actividades desaparecieron. Entonces tengo que revisar que la actividad esté correctamente. Y yo les voy a avisar, ya lo activé, ¿no? Ya la página está bien, ¿no? Y empiecen desde ahorita, tienen 2 semanas, ¿no? Como hemos tenido esos problemas con la plataforma, no puedo asegurarle a ciencia cierta que esté bien en la plataforma, tengo que entrarme a verla y decirles si está bien, pueden hacerlo su resumen y les doy 2 semanas, ¿no?
Además que también, si ustedes no pueden entrar a la plataforma, yo no les puedo exigir ya, digamos, ¿no? Tengo que ver que la plataforma esté estable, ¿no? Yo creo que empezaríamos mejor mientras sigamos avanzando desde el próximo lunes. Yo creo que vamos a tener que discutir lo de las células neurona el viernes, porque hoy no nos dio tiempo por muchas fallas, ¿ya? Las células espejo, perdón. Pero sí, mándenlo por favor a la página, ¿ya? Y me dicen si no lo han podido mandar por las fallas de la plataforma, para que dé más tiempo, ¿ya? Para que todos manden a la plataforma, ¿ya? Me avisan, me escriben, yo voy a estar atenta. O resumo de células espelhos eu já, sí. já enviei a plataforma, pero queria saber si está, si ya. Si Ya. Voy a revisar, Samela, eso que hayan llegado, y les voy a avisar de quiénes me ha llegado, ¿ya? Voy a revisar eso, ¿ya? Entonces voy a ver todo eso de la plataforma. Me ha dejado entrar a ver a ciertas partes, pero evidentemente está con muchos problemas actualmente la plataforma, ¿no? Como ustedes ven, uno puede entrar a ciertas partes, pero no funciona, en otras se corta. Bueno, si uno quiere actualizar algo como la fecha, no te lo actualiza, ¿no? Y toda la semana hemos tenido ese problema, entonces quiero ver que funcione. Por eso les digo que más seguro yo les avise el lunes, ya está habilitado, ¿no? Porque nos han dicho que en esta semana más probablemente pasen, porque como dijo su compañero, es una cosa de Windows, ¿no? De Microsoft, no de Windows, de Microsoft, ¿no? Porque la universidad trabaja mucho con Microsoft, ¿no? Y la plataforma también ha fallado por eso y el Teams. Entonces, veremos eso, chicos, y yo creo que ya les voy a estar informando. Ya les voy a decir yo desde ahora, ya pueden enviar su resumen, pero vayan haciéndolo de todas maneras, ¿no? Ya tienen la información, ¿no? De toda la historia de la psicología. Yo les voy a pasar todas las diapositivas de nuevo. Ahorita en un ratito voy a poner a recopilar todas las diapositivas, ¿no? Para que puedan irlas, para que las tengan todas, y de las corrientes igual. Y ustedes pueden hacer tranquilos su resumen ya cuando esté para enviar, ya yo les voy a avisar, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos. Igual les voy a avisar cuando habilito el primer cuestionario, ¿no? De la primera fase de psicología, ¿ya? Yo creo que para el viernes ya le informo un poquito mejor, ¿ya, chicos? Voy a ver el funcionamiento de la página y todo eso. Chicos, quería preguntarles una cosa. En el calendario académico que les han dicho ustedes, ¿hasta qué fecha acaba? No me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes hasta qué fecha está el calendario académico de este semestre? Yo no. Ya, eso voy a preguntar. No me acuerdo, la verdad. Ya. Gracias, chicos. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Y hasta luego. Hasta luego, doctora. Ya, hasta luego, chicos.